Antes de adentrarnos en el tema de hoy, les tengo una buena noticia. La buena noticia de hoy, Efesios capítulo 1, verso 7. Efesios 1, 7. Miren lo que dice. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Podemos tener redención y perdón. Así que podemos sentirnos hoy que la buena noticia es esta: soy perdonado por el Señor. Amén. Y perdonados en el amor de Dios. Y Pablo dice que nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y precisamente hoy quiero hablarles acerca de esto. No sin antes saludar a quienes nos ven y darles la bienvenida a quienes cada semana nos miran a través de los medios, a través de las redes. Creemos que Dios también tiene dispuesto mucho para darles este día y esperamos juntos poder descubrir eso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ya sea que nos mires a través de la iglesia en línea o que nos escuches a través de la radio, vaya desde acá, desde las Buenas Nuevas de Cabudare, un abrazo para ustedes y nos unimos, nos sintonizamos para ver la grandeza de Dios en nuestras vidas. Hoy quiero hablarles de un tema que he llamado el perdón, un puente hacia la paz. El perdón, un puente hacia la paz. Creo que el perdón es tema central en la vida cristiana. De hecho, todo se basa, se fundamenta e inicia con el perdón. Porque si tenemos vida y abundancia, como hemos mencionado, es porque antes hemos sido perdonados. Muy bien, perdonados en Cristo. Por eso creo que la vida cristiana, esta enseñanza es fundamental, y también creo que no hay mejor ejemplo que el que nos dio el mismo Jesús, quien estando allí en la cruz dijo unas palabras y fueron estas: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Padre, perdónales porque no saben lo que haces. Eso lo encontramos en Lucas 23, 34, y esta frase es corta, pero nos habla de la profundidad del amor. Nos habla de la profundidad del sacrificio de Cristo y de la importancia y del impacto que ella tiene en nuestras vidas. Yo soy de los que cree esto: el perdón es el puente que une la humanidad con la divinidad. A través de él encontramos verdadera paz. ¿Queremos vivir con paz cada día? El perdón es el puente que nos ha conectado con esa paz. Si estás en Cristo, una de las cosas que has recibido es la paz de Dios, pero esa paz tuvo un precio. El precio de la paz, dice el profeta Isaías, fue el castigo que llevó Jesús sobre sí. Y en ese particular es bueno preguntarnos entonces, si el perdón produce paz, ¿qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? Pero quiero mencionar hoy no solamente el perdón que nosotros le podemos dar a alguna persona. Quiero centrarme principalmente en el perdón divino. Es decir, entender cómo es el perdón de Dios nos va a ayudar entonces a vivir con más paz y, aparte de esto, poder disfrutar más de la vida con otras personas. Cristo nos enseñó que el perdón implica un pago por la falta, pero no la realiza el que cometió la falta, sino Él, Cristo. Así que es un acto de amor y de misericordia. Eso es el perdón. Mira la diferencia con lo que llamamos perdón humano. A veces llegamos a pensar que el perdón tiene que ver con pasar por alto una ofensa. Bien, y en alguna medida es así, pero en Dios no es así. Dios no pasó por alto tu ofensa, Cristo la pagó. ¿Ve la diferencia? No es que simplemente se miró hacia otro lado, pues decir, mira, no voy a tomar en cuenta esto que hicieron. No. Dios es justo, y lo que dice la Escritura es que la paga del pecado era muerte, es muerte. Significa que había un castigo por nuestros pecados, pero aquí es donde viene lo clave del perdón, que el perdón no se trata de otra cosa que no sea el pago por nuestra paz, el pago por nuestra paz con Dios y nuestra reconciliación con Él. Así que en ese particular
Quiero que veamos un poco el contexto de esta frase de Jesús, porque aquel día comenzó bastante particular. Recuerdan que hablamos acerca del Getsemaní. Ahí comenzó todo lo que terminó con esta frase, o en parte lo que terminó con esta frase. Jesús está en el Getsemaní, ya vimos cómo dice que pasó la noche orando, que fue con sus discípulos, que les dijo, velen y oren para que no entren en tentación, el espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pero estando allí, lo que a continuación ocurrió fue lo siguiente, dice que llegaron personas, entre ellos soldados romanos, y llegaron también personas del pueblo que venían para arrestar a Jesús. Venían para tomarlo como prisionero con un fin en mente, darle muerte. Ahora, quiero que pensemos en lo que ocurrió ese día a la luz de lo que estamos hablando, que es el perdón. Mira lo que ocurrió. Cuando Jesús está allí, termina de orar y viene la gente para arrestarlo, dice que lo llevaron prisionero injustamente. ¿Sabes lo que significa que a ti te juzguen, te critiquen por algo que no es cierto, por algo que no es verdad? ¿Has estado allí? Una cosa es que alguien hable mal de ti, que alguien trate de juzgarte por algo que hiciste y que dices, bueno, yo lo hice, así que me merezco que la persona piense de esa manera. Pero has estado en la otra posición cuando sientes que alguien te está haciendo algo y dice, esto no es justo porque esto no se corresponde con lo que yo estoy haciendo. Era justo que llevaran a Jesús, la verdad, él no había hecho nada malo por sí mismo. Bien, así que en ese particular ahí comenzó la travesía. Pero no solo eso. Dice que lo llevaron a un lugar en medio de la madrugada, casi que secuestrado porque no había hecho nada. Bien, lo llevaron injustamente, lo llevaron y lo aprendieron, lo colocaron en un lugar y comenzaron a ocurrir otra serie de cosas. Mira, una cosa es perdonar porque alguien, bueno, mira, te trató injustamente. Pero ahí comenzaron, por ejemplo, a torturarlo. Comenzaron a alar, dice la Escritura, su barba. Es una forma de tortura. Comenzaron a torturarlo. Y ahí la cosa se pone un poco más complicada. Porque una cosa es que alguien te hable mal y otra cosa es que ella comience a infringirte dolor físico. Bien, la tortura no quedó allí. Era tortura psicológica también. Dice que lo miraban y se burlaban de él. Se burlaban diciéndole, tú eres el Cristo. Entonces, si tú eres un rey, le tejieron una corona de espinas, la colocaron sobre su cabeza. ¿Sabes cuántas terminaciones nerviosas allí? Y allí clavaron esa corona, la incrustaron allí sobre su cabeza. ¿Recuerda que estamos hablando? Y ahí la cosa se pone más complicada, ¿cierto? Pero no quedaron allí. Dice que le despojaron de su ropa. Le quitaron su ropa. Y con un látigo comenzaron también a golpear su cuerpo. Y la idea con estos látigos era infringir el mayor castigo o dolor posible. Algunos de ellos tenían ciertos materiales en las puntas, precisamente para desgarrar, de tal manera que eso era un reo de muerte, lo que significaba que entre peor llegara a la cruz, más rápido moría. Así que comenzaron a golpearlo, y dice que comenzó a sangrar copiosamente. Imagínate todo el sufrimiento, el dolor físico que estaba viviendo Jesús en ese momento. ¿Okay? No conforme con esto, le hicieron cargar una cruz o un madero, como dice el original. Le hicieron cargar con una cruz a través de una colina, es decir, un lugar alto. Bien, ahora, ¿de dónde venía Jesús? ¿Recuerdas, no? ¿De dónde venía Jesús? ¿Dónde había estado en la noche? En Getsemaní. Bien, y dice que le dice a los discípulos, no preste atención a estos detalles, le dice a los discípulos, no han podido orar conmigo ni siquiera una hora, significa que había pasado la noche orando hasta la madrugada que lo fueron a prender. No había dormido nada.
Pero aparte de que no había dormido nada, se habían burlado de él, le habían golpeado, le habían maltratado, le habían lacerado su cuerpo y estaba cargando con una cruz. Ahora, ¿te has quedado sin dormir, por ejemplo, alguna noche y al día siguiente tienes que hacer algo y sientes que ni coordinas? ¿O sientes que no tienes todas las fuerzas para hacerlo? Eso estaba ocurriendo con él. Le hicieron cargar una cruz. Llega un punto en el que era tan fuerte el asunto que él se cayó. De hecho, se cayó varias veces. Hasta que llegaron y le dijeron a un hombre que estaba pasando por allí, le dijeron, ayúdale a cargar la cruz, porque ese hombre no va a poder llegar rápido donde tenemos que ir. Y no era por compasión, era porque querían terminar rápido el trabajo. Pero llegando a la cima de aquella montaña, colocaron a Jesús sobre la cruz para clavarlo. ¿Cómo eran los clavos? Unos clavos de más o menos 25 centímetros de largo, dicen los historiadores, y más o menos 1 pulgada de espesor. Generalmente se clavaba en las muñecas para que con el peso en la cruz, el peso del cuerpo, no se desgarrara, porque si aquí se podía desgarrar, se podía soltar. Generalmente lo hacían aquí, para que se sostuvieran. ¿Bien? ¿Te has pinchado con alguna aguja? ¿Has sentido dolor por eso? Bueno, imagínate ser clavado injustamente de sus 2 manos y de sus pies. Bien. Luego dice que la cruz se clavaba abajo, porque si no, no era posible hacerlo. Y luego se levantaba. Se abría un hueco que algunos piensan, que algunos relatan, que era más o menos de 80 centímetros de profundidad para que pudiera sostener la cruz. Y luego corrían la cruz y la dejaban caer sobre el hueco, con la persona ya clavada. ¿Te imaginas el dolor y el impacto que eso producía? ¿Y recuerda de qué estamos hablando? Ahora, imagínate si alguna vez has tratado de subir un escalón y no te has dado cuenta y has, lo que nosotros llamamos pelar el escalón, ¿no? Pensamos que había y sentimos un corrientazo aquí en la cervical, ¿cierto? Ahora imagínate que nos dejen caer de 4 escalones para abajo. Imagínate todo lo que eso produjo. Cuando la persona estaba allí clavada, el peso de su cuerpo lo tiraba hacia adelante. Era imposible sostenerse bien. Se iban hacia adelante por la misma gravedad y la posición en la que estaban. Se iban hacia adelante, lo que dificultaba respirar por la presión que se ejercía sobre los pulmones. Y eso era solo el dolor físico. Porque estando allí, Jesús miró. ¿Y sabes cuál era el único de sus discípulos que estaba allí? Solo Juan. Una cosa es pasar por una dificultad y otra cosa es pasarlo solo. Otra cosa es saber que no. Imagínate Jesús pensando, me he invertido más de 3 años y en el momento más difícil de mi vida, nadie, bueno, la mayoría no está aquí conmigo. ¿Has estado allí alguna vez? Sintiendo que estás pasando por un momento y que aún aquellos cercanos, aquellos con los que has pasado tiempo, te han abandonado. No han estado allí. Aquellos que debieron animarte, simplemente no es que no te animan, es que no están. Y el único que estaba era Juan, allí. Y en ese momento, dice que le crucificaron con 2 malhechores también. Y la gente se burlaba de él. Le gritaban, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Entonces uno de sus malhechores dijo, y sálvanos a nosotros también. Si tú verdaderamente eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también. Y es allí, en ese momento, en esa situación, en la que Jesús, sintiendo sed, padeciendo todo lo que había padecido, expresó esta frase, Padre, perdónales.
¿Sabes que a veces sentimos que algo no es justo con nosotros? ¿Cómo le perdono si mira lo que me hizo? Cuando nosotros llevamos nuestra situación a la cruz, nos damos cuenta que el perdón va más allá de simplemente sentir que tengo que hacer algo. Y en el caso de Jesús, fue el pago por nuestra paz. Querido, ¿sabes cuánto costó el que puedas vivir con paz en tu corazón? Costó eso. Eso fue lo que costó. A veces pensamos en estas cosas de manera superficial y Cristo murió. Sí, pero es que fue un pago que genera un resultado. Por eso yo digo, el perdón es el puente que te conecta con la paz. Primeramente paz con Dios, pero también paz dentro de ti, paz interna. Podemos decir, Señor, yo tengo la herencia en Cristo para vivir con paz en mi vida y nada va a robarme esa paz que con tanto sacrificio y con tanto pago Dios me dio a través de su propio Hijo. Ahora, ¿te imaginas a Dios mirando lo que estaban haciendo con su Hijo? ¿Sabes qué demostraba eso? La condición humana. Nos muestra que pareciera que el ser humano separado de Dios, o el ser humano, no pareciera, el ser humano separado de Dios hace cosas que ante los ojos de Dios pudieran ser tan desproporcionadamente malas. Al punto que Jesús le dice, Padre, por una razón lo hace. Así que quiero mencionar estas dos frases de Jesús. La primera, Padre, perdónalo. Mira cómo lo hace Jesús. Jesús se dirige a Dios como Padre. Es una gran lección para nosotros, pero a su vez algo en lo cual meditar. Lo primero que le dice es Padre. En medio de toda situación difícil, recuerda, sigues siendo un hijo de Dios. No importa si sientes que hay dolor, no importa si sientes que hay algún padecimiento, alguna situación difícil, alguna situación incómoda. Jesús nunca olvidó quién era, porque lo que sucede en torno a nosotros no determina lo que somos y nuestra relación con Dios es fiel, es una relación eterna en Cristo Jesús. En otras palabras, Dios sigue siendo tu Padre. Amén. Y Jesús habla de eso. Jesús le dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Esa relación con Él lo que nos muestra es la intimidad que había entre un hijo y un padre. Lo que también nos muestra que Jesús le pide al Padre que los perdone. Le dice, Padre, perdónale. Y aquí surge una pregunta. ¿A quiénes? ¿A quiénes tenía que perdonar? Cuando uno lee la porción allí en Lucas, pareciera que él está hablando solo de esa gente que lo traicionó, la gente que lo vendió, la gente que lo humilló, la gente que le golpeó, la gente que le crucificó, diciéndole, Padre, perdónales esto. Pero ¿a qué había venido Jesús? Él venía a buscar y a salvar a todos. Buscar y salvar lo que se había perdido. Cuando Jesús dice, Padre, perdónales, no está pensando solo en los soldados que le crucificaron. Está pensando en la humanidad. Le está diciendo, Padre, a esto vine. Como en un momento después dijo, consumado es. Lo que vine a hacer lo hice, es lo que significa. Y a lo que vine fue a reconciliar al mundo contigo, Padre. Así que aquí estoy. Hice mi parte. Por mi parte están listos para ser perdonados. Es interesante. Es muy interesante. Porque sabes que allí estabas incluido tú y yo. Pero eres consciente que ni habías nacido siquiera. Y ya Jesús te había perdonado. Que después te enteraste fue otra cosa. Y que ahora si estás en Cristo, vives en el perdón que de Él has recibido. Pero en ese momento, lo que Jesús hizo fue perdonar a la humanidad.
Perdonar por aquello que habíamos hecho antes y que nos había separado de Dios. Ahora, eso incluye también lo que puede ocurrir luego, pero quiero que preste mucha atención al hecho de que no se trata solo de lo que Jesús hizo por algunas personas, sino de, a pesar de lo que estaba sucediendo, no olvidó que había un propósito en su vida y que en medio de toda situación la voluntad de Dios se cumple, se hace, el propósito se cumple, y eso es un aliciente para nosotros. ¿Por qué? Porque si tienes un propósito de Dios en tu vida y si la voluntad de Dios es la que se hace en tu vida, ella se cumplirá, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta, y se cumplirá. No importa lo que suceda, no importa qué cosas tengas que atravesar, no importa qué circunstancias te rodeen, la verdad es que en Cristo recordamos esto y podemos mirar esto, y es lo siguiente: Dios es fiel en cumplir el propósito que tiene en cada uno de sus hijos. Por difícil que pueda ser la situación, aunque la crucifixión se dio, 3 días después resucitó. Porque la voluntad del Padre se cumple, porque la voluntad del Padre se hace. Ahora, ¿sabes otra cosa que destaca eso? Aparte del incondicional amor de Dios sobre nuestras vidas, destaca también la necesidad del perdón divino. Todos necesitamos es el perdón divino, el perdón de Dios. El único que puede perdonar pecados, dice la Escritura, es Dios. Tú no puedes venir a mí para que yo perdone tus pecados. Tú no puedes ir a nadie. La Biblia es lo que dice, que en este particular el único que puede perdonar pecados es Dios. Ahora, ¿qué pasa si la falta es contra mí? ¿Puedo yo perdonar? Técnicamente sí, pero quiero que lo mires de esta manera. Porque alguien puede decir, pastor, pero es que lo que me hicieron fue realmente mal. Querido, todavía no te han clavado. Porque si estás aquí, es porque todavía no te han clavado. No estoy tratando de minimizar lo que vives o lo que te hicieron, no. Estoy tratando de elevarte al perdón de Dios. No es que lo que te hicieron no estuvo mal, estuvo mal. Es que necesitamos siempre vivir de acuerdo al perdón que ya de Dios hemos recibido. ¿Para qué? Para que pueda haber paz en nuestro corazón. ¿Sabías que ese perdón incluye a todos? Así que el hombre que te robó, a él lo incluye. El esposo que te abandonó o la esposa que te abandonó por otra persona, también lo incluye. También lo incluye. Por eso es que Jesús decía, Señor, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sino la tuya. Y oro al Señor para que el impacto de su perdón en nuestras vidas hoy pueda generar esa paz que sobrepasa todo conocimiento y todo entendimiento. Porque hay cosas que cuando no perdonamos o cuando no somos conscientes del perdón que de Dios hemos recibido, comienzan a ser una carga sobre nuestras vidas. ¿Y qué comienza a ocurrir en nuestra mente? Comenzamos a llenarnos de pensamientos que pueden llamarse resentimiento, que pueden llamarse enojo, que pueden llamarse frustración, que puede llamarse juicio, que puede llamarse falta de perdón, puede llamarse de muchas maneras, pero muchas cosas comienzan a ocurrir dentro de nosotros generando un impacto que no es bueno. Y el Señor dice, el precio de lo que pagué es para que tú vivas en paz. No te preocupes tanto por lo que otros hacen, preocúpate por lo que yo he hecho por ti. Y la paz de Dios reina en nuestros corazones. Otra de las cosas que nos muestra es que Jesús es el intercesor, el mediador. Cuando Él dice, Padre, perdónales. ¿Sabes que más nadie puede decir eso? Nadie puede ir a Dios y decirle, Señor, perdónalo. Porque eso sería, discúlpalo.
El único que puede ir al Padre para decir, Padre, perdónalos, es Jesús. ¿Por qué? Porque Él pagó. Él es el que puede decir, Padre, lo que Él ha hecho, yo lo pagué. Así que Él queda libre de la culpa y de la condenación. Por eso es que para quienes estamos en Cristo ya no hay condenación. No podemos ya vivir ni en culpa ni en condenación, porque no la hay si estamos en Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Por lo que hicimos, por lo que haremos, por nuestra obediencia. En ninguna manera lo es, porque Cristo ya pagó por nuestra falta. Y si nosotros pecamos, pregunta a alguien, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. ¿A quién? ¿Sabes? No hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. Así que María no puede mediar por nosotros, José no puede mediar por nosotros, Pedro no puede mediar por nosotros, Pablo no puede mediar por nosotros porque ellos no pagaron por nosotros. No existe una persona en el mundo a la que yo tenga que ir para que sea intermediario entre mi persona y Dios. El único, por eso Él es la puerta, dice. Nadie va al Padre sino a través de mí. Por eso no puedo ir con alguien a confesarme para que esa persona absuelva mis pecados, porque esa persona no pagó por ti, querido. Por eso la carta a los Hebreos dice que el único mediador entre nosotros y Dios es Jesucristo. Yo soy su pastor, pero yo no soy su mediador. Yo no puedo ir a Dios para decir, ore para que Dios me perdone. Lo que puedo decirte es, vayamos los dos a Cristo para que Él haga eso que tú estás pidiendo que yo haga. Porque yo no puedo hacer eso por ti. ¿Por qué? Porque yo no pagué por ti. ¿Me entiendes? Yo no pagué por ti. Yo no fui un sacrificio delante de Dios por ti. No lo fui. Nadie más lo ha sido. Solo Jesucristo. Por eso dice que la voluntad del Padre, ¿sabes cuál es? Hay una sola cosa que Dios pide. Hay una sola cosa que dice, esta es mi voluntad, y es esta, que crean en el Hijo. Que crean en el Hijo. Yo puedo servir, yo puedo predicar, yo puedo hablarle a la gente, yo puedo servir en un ministerio. Eso está muy bien, forma parte de lo que hago en el reino. Pero lo único que me conecta con el amor incondicional de Dios se llama Jesucristo. No es por lo que yo haga, no es por mi obediencia, es por la obra de Cristo en mi vida. Y el Padre lo único que te dice, por cierto, es el único Padre, nuestro Dios. Y lo único que dice ese Padre es, crean en mi Hijo Jesucristo, porque quien tiene al Hijo, dice la Escritura, tiene la vida. De eso se trata el perdón. De eso se trata esa frase que Jesús está diciendo. Cuando quizás el enemigo o nuestra propia mente nos quiere llevar por la ruta de la culpa, allí es importante recordar siempre la cruz y recordar que hubo alguien que dijo, Padre, perdónale. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Su perdón para con nosotros. Porque en esto muestra Dios su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. ¿Ves la profundidad de eso? ¿Ves por qué nosotros podemos vivir seguros de nuestra salvación, seguros de nuestra vida, seguros de la eternidad, seguros de la abundancia de Dios, seguros de su bendición en nuestra vida? ¿Sabes por qué? ¿Somos conscientes por qué? Porque no depende de nosotros, querido. Dependió de la obra de Cristo. Ese maravilloso perdón que nos introdujo a la paz con Dios y al reino del amado Hijo. Al reino suyo, que es el reino eterno de nuestro Dios. Amén. Por eso vivimos de esa manera. Eso es lo que nos hace vivir de esa manera. Así que, ¿qué es importante? Vivir en perdón y perdonar pronto también. Perdonar y perdonar pronto. No dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. ¿Por qué? Mira, Jesús responde a una pregunta que podemos hacernos. ¿Por qué el ser humano usa las virtudes que Dios le ha dado,
las capacidades, las destrezas que Dios le ha dado para afectar a otros. Suena loco, ¿cierto? Mira, Dios nos da brillantez, capacidad, nos da una manera de pensar, de analizar, y la gente ha podido llegar a entender aún algo tan pequeño como los átomos. ¿Y qué hacen con esa información? Fabrican una bomba atómica, y usan la capacidad para arremeter contra otra persona. Pero no solo eso, uno puede decir, mira, eso está mal. ¿Cuántos saben que eso está mal? Cuando Jesús dice, Padre, perdónalos, mira la siguiente frase. ¿Cuál es? Porque no saben lo que hacen. El pecado es precedido por la ignorancia. Hacer algo mal es precedido por algo que no conozco. Bien, y lo que sucede allí es que podemos verlo quizá en una bomba, podemos verlo en una guerra, podemos verlo en alguien que asesina a otro, pero aún en otras áreas también. Por ejemplo, una de las cosas que Dios nos ha dado es la capacidad para hablar. Eso es maravilloso, que nos hablemos entre nosotros y nos entendamos. Es una cosa brillante, es una cosa extraordinaria, eso es una cosa maravillosa, ¿cierto? Somos conscientes de todo lo que todo lo que hace falta para que alguien nos habla y uno entiende lo que nos está diciendo, aún en conceptos abstractos. Que uno pueda entender lo que significa la gracia solo y un concepto tan abstracto, pero Dios nos ha dado esa capacidad, y esa capacidad nos lleva también a la capacidad de hablar. Significa entonces que usaremos esa capacidad para ofender a otro. ¿Sabes que el ser humano usa esa capacidad para violentar verbalmente a otros, para ofender a otros, para gritar? Pero cuando nosotros estamos en Cristo, somos conscientes de que esas capacidades no fueron dadas con otro propósito. Es por eso que el apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 4, miren lo que dice, verso 29 primeramente. Dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Esto no es un regaño que Pablo nos está dando, nos está diciendo, hey, sean conscientes de que las capacidades que Dios le ha dado son para edificar a las personas, no las usen para otra cosa. Ahora imagínate que conscientes de esto que Cristo ha hecho en nosotros, un matrimonio diga, ya no usaré lo que Dios me da para ofender a mi cónyuge, ya no más. Ya no usaré la brillantez de mi mente para ser incisivo y ofensivo, sino al contrario, usaré lo que Dios me ha dado para edificar a la persona. ¿Te imaginas un padre que piensa y dice, ya no usaré mis capacidades, lo que Dios me ha dado? Porque esa es la conducta humana, eso es el ser humano separado de Dios, bien, tratando de sobrevivir, porque trata de competir con la gente, porque trata de ver cómo hago para sobresalir, o trato de defenderme de algo o de alguien. Pero en Cristo no nos estamos defendiendo de nadie, en Cristo estamos viviendo la vida que de Dios hemos recibido. Así que en ese particular es bueno preguntarse, ¿cómo uso esas capacidades para que mi familia, mis amigos, la gente con la que estoy, puedan ser edificados, sentir que cuando están conmigo son mejores personas cada vez que se van? Es interesante, ¿cierto? ¿Y sabes dónde comenzó eso? En la cruz. Esa posibilidad la encontramos allí, en la capacidad de recibir perdón. Pero no solo eso, mira lo que ahora dice el versículo 31. Libérense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Porque por el contrario, dice, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. En otras palabras, lo que está diciendo es, no tenemos que dejarnos llevar por la amargura. Alguien nos hizo algo, no importa, pero no te dejes atrapar por la amargura, no te dejes atrapar por el enojo, no te dejes atrapar por la ira. De hecho, se le llama amargura porque los químicos que se producen son amargos. Uno puede aún sentir eso dentro del cuerpo, y no es allí donde el Señor nos desea. Pero Jesús explica por qué.
porque no saben lo que hacen. Porque no saben lo que hacen. Es como diciendo, Señor, no se han dado cuenta para qué les has creado. No se han dado cuenta para qué les ha dado esas capacidades. No se han dado cuenta para qué les ha dado esa brillantez que tienen en la mente. Pero cuando tú estás en Cristo, caes en cuenta y dices, hey, para esto Dios me formó. Y me formó para buenas obras, las cuales preparó de antemano en Cristo Jesús, dice la palabra. ¿Sí? Por eso cuando el enojo viene a nosotros, en lugar de decir, bueno, voy a ver cómo lo gestiono, lo que puedo decir es, esto no me puede durar hasta la noche. Así que si va a enojar, enójese temprano. Porque si se enoja tarde, perdió, le tiene que durar poco. ¿Sabes por qué no hay que irse a la cama enojado? Alguien decía esto. Solo respondemos a un pensamiento o una creencia que se alinee a lo que sentimos. Solo aceptamos, creemos y aún nos rendimos a un pensamiento que se alinea a lo que sentimos. Se llama coherencia. Necesitamos ser coherentes para vivir en la paz de Dios. Por eso la Biblia dice que nuestra mente debe ser transformada y que nuestras emociones, dice, hay en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Bien. Y hablando de lo que estamos hablando, es importante, porque cada vez que yo ando en miedo, ando en temor, ando en ansiedad, ando en preocupación, o ando en ira, ando en enojo, ¿sabes qué comienza a ocurrir? Que comienzo a producir proteínas para ciertas hormonas que luego se convierten en un problema para mí. Así que si estoy enojado y como, ¿sabe qué estoy haciendo? Alimentando lo que me está afectando. No sé, tengo mucha rabia, voy a comerme un chocolate. Es llevar ese pensamiento al Señor y decirle, Señor, permíteme vivir en tu luz, no en la ignorancia de mi humanidad, sino en el conocimiento de tu divinidad, que yo sé que tengo la capacidad de hacerlo para vivir de acuerdo a mi espíritu y no controlado por mi humanidad, no solo controlado por mi carne. Así que en este caso Jesús sugiere también que los que lo estaban crucificando no eran conscientes de lo que estaban haciendo. Querido, hay personas que no van a ser conscientes de lo que hacen. No por eso está bien, no por eso se disculpa, no. Pero lo único que hace es mostrar que hay algo a lo que se está respondiendo. Pero en este caso es importante entonces recordar que muchas de estas cosas generan daño. Y aquí hay que preguntarse, Señor, ¿habrá algo que yo he hecho que genera un daño en la vida de otra persona? No para andar en culpa, sino para andar en luz. ¿Sí? ¿Ve la diferencia? No es que ando yo con un látigo dándome en la espalda por mi culpa. No. Porque ya nosotros estamos en la libertad que Cristo nos ha dado, pero ahora necesitamos andar en luz, es decir, andar en la plena conciencia espiritual que nos dice, hey, si hay algo que no se corresponde con lo que has recibido, entonces somételo y llévalo a la obediencia de Cristo, de tal manera que puedas vivir con la paz que sobrepasa todo conocimiento, que la tenemos en Cristo Jesús. Ahora, la verdad es que la ignorancia de muchas personas en diferentes áreas pueden traer consecuencias. Un hombre puede asesinar a otro, una persona puede faltarle a otro, trae consecuencias. Esa es la realidad. Esperamos que eso cambie. Oramos para que sí. El punto es que eso no depende de ti, salvo contigo. Eso no depende de mí, salvo conmigo, porque el único que está obrando en sus vidas es el Espíritu. Quiero cerrar con esto. Lo que el perdón hace por nosotros.
Cuando nosotros hemos recibido el perdón y aun cuando nos disponemos a vivir en el perdón hacia otros, trae paz. Perdón trae paz. Nos libera del poder del pecado. Por otro lado, nos libera de la culpa y la condenación. El perdón nos libera del miedo al futuro. Nos hace vivir en gratitud. Eso contó esta historia. Un hombre venía por un camino. Así que un malhechor lo interceptó y lo robó y lo golpeó, dejándolo malherido en el camino. Y cargó y se llevó todo lo del hombre. Dice que estando el hombre allí, pasaron por aquel camino, o pasó por aquel camino un sacerdote, alguien que servía en el templo. Viendo la situación, dice que rodeó al hombre y siguió. Detrás venía un levita, alguien que también servía en el templo. Miró al hombre la situación y se fue, dice Jesús. Pero hubo un samaritano que venía y viendo la situación, se baja de su carruaje, dice que trató con el hombre, le curó sus heridas, lo cubrió, lo montó en su carruaje y lo llevó a un lugar. El lugar donde llegó le dijo: cuiden de este hombre, y dejó dinero para los gastos. Y luego que se iba a ir, les dijo: y si hiciera falta más dinero, cuando yo regrese, también lo pagaré. A veces llegamos a pensar que esta parábola se trata de que debemos ser buenos samaritanos. Pero es que no hay bueno ni a uno. ¿Sabes de quién se trata? Diga, se trata de Cristo. Lo que la ley no pudo hacer por nosotros, lo hizo Él. Por eso Él fue el que, viéndonos heridos, maltratados por el pecado, robados, dice que curó nuestras heridas, nos montó en su carruaje, nos llevó a un lugar y dijo: yo pago la deuda. Y si, ¿por qué menciono esto acá? Y si pecamos, Él dice: a mi regreso, eso también lo cubro yo, porque yo soy su abogado y salvador. No es por nosotros, es por Él. Amén. ¿A qué les animo hoy? A disfrutar del perdón que Dios le ha dado. Y de esa manera disfrutaremos de la paz en nuestros corazones. No sé qué está ocurriendo ahora mismo en tu vida. A veces nos afanamos, a veces nos preocupamos, nos angustiamos por tantas cosas. O incluso alguna persona acá pueda estar todavía batallando con algo que alguien le hizo hace un tiempo. Pero ¿qué si esta mañana le dice: Señor, ya no más, salgo de esto ahora mismo? No importa cuánto tiempo más me tarde en ser firme en esto, pero hoy tomo una decisión, y es vivir en el perdón que tú me has dado y en la paz que tú me has dado. Y si alguien te afectó, a lo mejor aquí hay alguien que fue abusado por otra persona, y eso está ahí en tu mente, y ya hace tiempo, pero no quiero rebajar eso, fue difícil para ti, pero ya lo viviste una vez, no lo vivas para siempre. Y la única puerta, el único puente para salir de allí es el perdón. Quizá alguien te robó y sientes: lo viví mal. Pero hoy puedes decirle: Señor, quiero vivir en tu perdón y en tu paz. Y ya no quiero vivir anclado a eso, sino que hoy me suelto de eso, en el nombre del Señor. Quizás por la negligencia de alguien viviste o vives una situación, porque muchas situaciones pueden generar una consecuencia, y hoy sientes que la persona que debió estar contigo no estuvo allí. Pero vete a la cruz y recuerda
que de los 12, uno lo vendió, traicionándolo. Y los otros 10 ni siquiera se aparecieron al funeral. Y hoy puedes decir: Señor, ya dejaré de verme como víctima, culpando a los demás de cómo me siento. Porque no soy una víctima, soy un hijo tuyo, soy una hija tuya. Y aunque alguien pudo hacer algo mal, ya yo no vivo en eso. Yo quiero soltarme de ese algo. Yo quiero vivir en la plena confianza de saber quién soy en ti. Y hoy quiero llamarte Padre y decirte: perdónales, porque no supieron lo que hicieron. ¿Sabes qué va a comenzar a brotar en nuestro corazón? Un mayor disfrute por la vida, mayor disfrute por lo que haces, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo quiero pedirte que inclinemos nuestros rostros un momento, así mismo como estamos. Quiero que tomemos un tiempo para meditar. Quiero despedirme de quienes nos ven a través de las redes, a través de nuestro programa en línea. Sin embargo, si quieres, puedes tomar un momento para meditar, un tiempo para pensar en las cosas que hemos hablado, en las cosas que hemos dicho hoy. Y aún te animo, si aún no has entregado tu vida al Señor, hoy es un buen tiempo para hacerlo, un buen momento para hacerlo. Pero de mi parte, lo que deseo con todo mi corazón es que puedas verlo, que puedas entender cuán grande es el amor de Dios en tu vida. Un abrazo para ustedes.